El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos un temazo. Mire, el tema de hoy es la responsabilidad de los padres para que sus hijos piensen espiritualmente. Lo voy a repetir. La responsabilidad de los padres para que sus hijos piensen espiritualmente. Para eso tenemos a nuestro panel de lujo, como siempre, al doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Saludos amigos y hermanos que nos escuchan. Qué bueno estar en otro segmento de Cerebro Espiritual. Y el tema de hoy es la responsabilidad de los padres para enseñarles a sus hijos a pensar espiritualmente. Es decir, la función de los pensamientos hay que rescatarla del anonimato donde estos están dentro del proceso de naturaleza espiritual. Y ese rescate de ese proceso de pensamiento, claro, los padres tienen un rol activo y para eso tenemos de recursos invitadas a la pastora Wendy González, estudiante doctoral de nuestra Universidad de Neuroteología Cristiana, donde ella nos va a estar asistiendo, ayudando y siendo la persona clave en desarrollar este tema. Así que Wendy González, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Y si nos asistes en la elaboración de ese tema. Gracias, siempre es un placer poder saludarles. Pues fíjese, rápidamente entrando en tema, yo creo que estamos en un momento crucial en nuestra historia en que estamos viendo que se levanta una generación, pero la generación que nosotros necesitamos que se levante es una generación de convicciones firmes, pero de convicciones correctas. Claro, wow. ¿Cómo es? Wow. Repítame eso, por favor. Necesitamos una generación de convicciones firmes, pero correctas. Porque hoy vemos una generación de convicciones firmes, pero no necesariamente correctas. Claro. Por ejemplo, muchas de las convicciones que dicen o que postulan con firmeza, muchos de los jóvenes hoy en día causan daños a otros seres humanos, afectan la sana convivencia, promueven la falta de respeto o la falta de empatía. Y en cualquiera de esos casos no se parece al Evangelio de Cristo. Las convicciones firmes pero correctas están cuando nosotros podemos tener empatía con otros, ser responsables con nuestro rol dentro de este mundo, pero bajo la verdad que nos trae la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Claro. Y claro, para que transformar las convicciones incorrectas a convicciones correctas, de alguna manera los padres juegan un rol Definitivamente significativo y trascendental, porque muchos de esos procesos de convicciones de alguna manera fueron naciendo desde dentro del componente de las referencias de sus hogares. Porque ese muchacho que hoy día tiene 18 años y está expresando unas convicciones, eso no nació así de manera improvisada. Así es. Es decir, que eso venía generándose, venía desarrollándose, sí, desde sus contextos culturales de ese niño, desde sus contextos educativos, desde sus contextos comunales, pero principalmente desde el contexto familiar. Porque lo más que determina en las formas del pensamiento es el hogar. El hogar debería ser ese elemento o esas circunstancias donde más influyan a los niños. De hecho, una nota al caso, un padre en una ocasión se le enfrenta a un hijo que acababa de hablarle una palabra mala y el padre le dice: tú no hables malo porque yo no hablo malo. Es decir, con la autoridad le dijo: tú no lo haces porque yo no lo hago. Y el hijo se quedó sorprendido y para siempre le fue suficiente
que yo recibí el impacto de que yo no hablo malo porque mi papá no habla malo. ¿Okay? Y eso es lo que la responsabilidad del padre, de lo que estamos hablando. Claro. Eso no es responsabilidad, volvemos a la escuela, a la sociedad, al vecino. Es responsabilidad de cada padre formar y criar de acuerdo a lo que la instrucción de instruye al niño en su camino no es al niño, es al padre. Claro. Y tiene que saber que tiene una responsabilidad y no es es ante Dios. Vas a dar cuenta de lo que ese niño por eso mismo es forme. Que nosotros como padres tenemos que comprometernos primero. Claro. Nuestro compromiso es ser agentes activos. Muy bien. Para que nuestros hijos entonces puedan pensar espiritualmente. Nosotros, por ejemplo, como padres decidimos, bueno, yo voy a cocinarles nutritivo, yo les voy a proveer ¿verdad? La comida, yo voy a ir con él a los deportes, por ejemplo, si es un hijo, pues yo voy a acompañarle, pero las herramientas que necesitan para la vida, para crecer espiritualmente, para desarrollarse espiritualmente, eso no es algo antinatural. A veces pensamos, es que se me hace muy difícil, pero la realidad es que Dios nos creó para que nos comunicáramos con Él. Nosotros hemos apagado ese sensor pensando que tiene que venir un ángel del cielo para activarlo, cuando Dios nos hizo ya seres que podíamos comunicarnos con Él, recibir de Él sus intenciones y sus pensamientos y traducirlas en acciones. Wow. No en balde la escritura en Hebreos dice, vosotros sois sumos sacerdotes. Es decir, eso es una responsabilidad puesta. Es una responsabilidad puesta de parte de Dios hacia los padres. ¿Qué significa sumo sacerdote? Que tú puedes ir directamente al Dios de los cielos, sin intermediarios de nadie, a tú ser la persona que primero Dios quiere que tú seas, para que después tú modeles hacia tus hijos los hijos que Dios quiere que ellos sean. La palabra dice, antes que te formara, te conocí. Y antes que te pusiera en el vientre de tu madre, te santifiqué. Quiere decir que ya el niño viene con una instrucción de vida. Con una capacidad de asimilar. Con un propósito. Claro. Viene con un llamado. Que él no lo va a saber porque es que te toca a ti instruirlo para que llegue a ese propósito. Muy bien. ¿Entiendes? Ahí es que nosotros podemos decir, hay una responsabilidad. Claro. Nosotros tenemos una responsabilidad para llevar a esos niños al propósito de Dios. Muy bien. No son depositados para que tú hagas con él lo que quieras. Hay unas instrucciones. Cuando Jesús fue a ser puesto en el vientre de María, le dijo todo lo que él iba a hacer antes de que naciera, y María no podía inventar. Había unas instrucciones, Salvador del mundo, Dios con nosotros, y así es con cada uno. De hecho, hay muchos vacíos existenciales en la vida de la gente porque de alguna manera apagó el sensor espiritual y queremos ser personas plenas. Wow. Con esa parte apagada, vacía, desconectada. No hay manera. Nosotros para poder ser personas plenas necesitamos también encender el sensor espiritual, activarlo, y en la vida de nuestros hijos nosotros tenemos la responsabilidad de que ese sensor esté encendido. Por ejemplo, es responsabilidad ineludible que nosotros tenemos que enseñarle que la identidad de ellos, de nuestros hijos, está en Jesús. No está en lo que dicen sus amiguitos de la escuela, no está en lo que dice, ni siquiera el abuelo, el bisabuelo, está en lo que dice Jesús. Muy bien, muy bien. Está en lo que dice él en sus pensamientos de bien para nosotros. Pero muchas veces no entendemos que nuestros hijos vienen con un diseño divino. Muy bien, wow. Y el diseño de Dios no necesariamente se parece al diseño mío, porque muchas veces los padres tienen como unas expectativas y decimos, no, que si yo tengo un hijo varón, él va a hacer esto y lo otro. Claro, anteponemos nuestros diseños al que Dios ya viene con ellos establecido. Si yo tengo una hija, pues va a hacer así, lo otro. Pero entonces, ¿dónde está ¿verdad? El propósito de Dios
¿Cómo nosotros hacemos que ellos puedan involucrarse en ese propósito sin nosotros anteponer nuestras expectativas, nuestros deseos como padres? Y mejor ayudarle y rendirnos nosotros como padres y ofrendárselos al Señor, porque del Señor son. Claro, y un detalle que quiero comentar. Mire, el niño, claro, todo niño nace como esponja. Está dispuesto, viene prefigurado y predeterminado al aprendizaje, a la instrucción, a la educación. Por lo tanto, las primeras pautas de asociarse ese niño con Dios se dan en las casas. Los primeros principios que ese niño va a ir aprendiendo se aprenden en la casa. Las referencias vitales, las colindancias. ¿Y qué son las colindancias? Mire, estos son los parámetros básicos esenciales de la vida. Cuando llegues a ese límite, no te cedas de ese límite. Esas referencias lo ponen los padres. Porque los niños no las tienen. Y si los padres no lo van versus la palabra, ¿qué le van a enseñar? Claro. Pero en vez de hacer eso, a veces estamos sobreenfatizando en lo que el mundo enfatiza. Claro, wow. Por ejemplo, nosotros decimos, tienes que ir a la escuela, está lloviendo, pero uno le dice al niño, no, Ale, es tu responsabilidad ir a la escuela y tú no te vas a mojar, tú vas a estar en el salón, tú no eres de papel. Pero entonces, de momento, en la vida del Señor y que queremos que ellos, ¿verdad?, se involucren en el Señor, en el propósito de Dios, está llovinando y nosotros decimos, ay, no voy para el culto. Y el nene quiere ir. El nene quiere ir, el niño quiere ir. Y le dice a uno, pero mami, yo quiero ir. Y uno diciéndole, ay, no, es que está lloviendo. Pero ¿cómo es que la escuela viene a ser más importante? La instrucción divina. Claro, mire, lo que está diciendo la pastora aquí es extraordinario. No le impongamos y no instruyamos a niños con nuestros propios límites. Porque a veces nuestros propios límites se los queremos vender a nuestros hijos. Nuestras propias inseguridades se las queremos vender a nuestros hijos. Nuestros propios dilemas, nuestros propios issues. Y claro, no es por nada. Mi hijo no necesita de mis dilemas. Mi hijo no necesita de mis issues y mi hijo no necesita de mis cargas. Tenemos que aprender a instruirle sin que tengamos que comunicar nuestros propios rollos, como dice el jíbaro puertorriqueño, ¿verdad? Nuestros propios miedos y temores. Y uno tiene que cuidarse como padre en eso. Porque cuando yo estoy comunicándole y le enseño todo eso, no es por nada. Mi hijo también va a funcionar con esos límites, con esos temores y con esas inseguridades. Vamos a dejar el tema aquí un minutito, que nos vamos a unos comerciales Muy y bien. regresamos, que esto está bien interesante. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos aquí, como siempre, nuestros auspiciadores, que es la Panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos a Bello Capelo Salón en el 787-453-7878. Tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para información o matrícula, llame al 787-504-8989. Llame al 787-504-8989. También tenemos Cabellos con Arte en Sierra Bayamón. Vamos a empezar rapidito con recordándole el tema es la responsabilidad de los padres para que sus hijos piensen espiritualmente. Wendy. Pues ya hemos hablado de algunas cosas que podemos hacer, pero otra de las cosas, ¿verdad?, siguiendo en ese mismo curso, es tratar de desarrollar reglas. Muy bien. Reglas y parámetros saludables para el manejo de información, para el manejo de las redes sociales, de la tecnología en la casa y fuera de ella. Hay que hacer esfuerzos en la dirección correcta. Correcto. No va a ocurrir las cosas porque sí. Nosotros tenemos no solamente tener la buena intención, sino tenemos que accionar lo que tenemos que hacer. El uso de la pantalla exige límites de tiempo y parámetros, porque si no, se va a apoderar de nuestro tiempo incluso en familia. No vamos a tener ya tiempo en familia, porque se va a apoderar, va a seguir tomando terreno. Eso es lo que ocurre en cada casa. Sigue tomando terreno. Por ejemplo, una regla básica que nosotros pusimos en nuestro hogar, nosotros salimos afuera a comer y cuando salimos afuera a comer, por alguna cosa,
nosotros hemos decidido que nunca en la mesa tenemos ningún aparato electrónico. Muy bien. Y si estamos es una en regla casa, básica. Estamos en casa, tampoco, ni televisor, ni nada. Nosotros hablamos, conversamos de cómo están las cosas, de cómo está la familia, porque a veces nosotros vemos lugares que vamos a comer y nosotros vemos 4, ¿verdad? Papá, mamá, hijo, hija, y de los 4. Un artefacto en la mano. Los 4 están hablando con otra gente, ignorando los que tienen cerca. Yo he sabido mandar textos dentro de la misma casa. Ese es el asunto. Yo tengo que, lo digo como para que no se sientan que uno no está identificado con todo esto. O sea, tenemos chat familiares y los 4 viven en el mismo lugar. Sí. Y tú dices, no, es que eso es para afuera, no, en la casa lo usan. Sí. Y necesitamos hacer algo en respuesta a esto, porque si no, eso va a seguir secuestrando silenciosamente lo hace, a nuestros literal. hijos y a nuestra familia. Y se nos hará más difícil soñar los sueños de Dios. Porque estamos tan metidos e inmersos en lo que todo el mundo tiene que decir afuera. Claro. Así Que es. cuando tenemos la oportunidad de escuchar lo que Dios quiere decir para el interior de esta familia. Claro. Así que yo sé que ustedes saben que hay contenidos inapropiados, listos, preparados para que nuestros hijos, para que los consuman. Y esa es la comida instantánea. Claro. Que de manera continua ellos podrían estar recibiendo. Por eso es que tenemos que tomar acción, porque estas compañías que crean contenido para nuestros adolescentes y jóvenes lo hacen de manera intencional. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para combatir eso que ellos están teniendo acceso, a lo que ellos están teniendo acceso? Es importante que hagamos algo en esa dirección, poniendo límites. De hecho, cuando uno está atendiendo un asunto, por lo regular está desatendiendo otros. Claro que sí. Eso es así. Porque eso es una ley de la atención. Por lo tanto, si yo atiendo lo que el mundo tiene que decir a través de las redes, probablemente estoy desatendiendo lo que Dios quería decirle a mi familia. Wow, qué fuerte. Pero si me pongo a atender lo que Dios quiere decirle a mi familia, estoy desatendiendo lo que el mundo quiere decirme a través de las redes. Gracias, Señor, sí. Eso es una ley del todo o nada. Así mismo, los padres, usted estaba hablando un tema ahorita de que los padres tienen la responsabilidad o que quieren imponerle como ellos son a sus hijos, no ignorando el diseño. Y yo quería traer algo porque yo lo viví rapidito. Pues mi mamá fue oficinista, tuvo una buena vida en términos de trabajó 30 años, gobierno, pero lo que ella nunca pudo entender o al final lo pudo ver fue que yo tenía un llamado. Entonces los padres a veces no entienden que yo no voy a ser oficinista, voy a trabajar 30 años y eso fue para ella como que entonces yo lo que quería era vivir del cuento, vivir porque no entienden, obviamente ella no era cristiana, pero los padres que no pueden imponer, hay que buscar cuál es el diseño de Dios. Y yo trataba de explicarle, mami, es que yo tengo una responsabilidad con Dios diferente, que es la que la llevó a ella a salvación. ¿Ves? La que provocó eso. Pero los padres necesitan entender cuál es el diseño de Dios primero, para que entonces no le autoimpongan cosas a los niños, que ellos a veces hasta ese talento no es de ellos. Yo conozco personas que le impusieron hasta que la autoestima de esa persona estaba, porque nunca logró ser como su papá o como su papá quiso, porque él tenía otro diseño que no era. Y entonces fue bien fuerte para él y vivió en mucha depresión, nunca se sintió aceptado. Trae una secuela de situaciones en la vida y todo era que tenemos un diseño hecho por el Creador y el padre necesita que su hijo entienda que él lo tiene y que piense en el llamado que Dios le tiene y su propósito. Así es. Y dentro de eso, por supuesto, enseñarles a pensar espiritualmente sobre cada decisión y asunto.
porque es necesario que ellos puedan reflexionar y hacerse preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué cualidades del carácter se está sugiriendo o promoviendo en ese programa que yo estoy viendo? ¿Qué aplicación espiritual yo le doy a la palabra para mi vida, para lo que yo estoy viviendo? ¿Será que nosotros le estamos ayudando a nuestros hijos a darle significado y pertinencia a las experiencias que viven diariamente desde el aspecto espiritual? ¿O lo estamos viendo como que, no, eso pasó, pero no tenemos la oportunidad de sentarnos con ellos y decirles, bueno, ¿qué tú crees que aprendiste sobre esto? ¿Qué tú crees que puede el Señor estarte enseñando sobre esto? Dirigirlo. Hay que enseñarles a discernir, hay que enseñarles a diferenciar, incluso entre los contenidos apropiados e inapropiados. Yo recuerdo que mi niña cuando era, yo tengo una niña, acaba de cumplir 15 años la mayor, y la otra tiene 13, y cuando la más pequeña era más pequeñita, yo recuerdo que nosotros entrábamos a cualquier lugar, tiendas que tienen música prendida, ¿verdad? Con alto contenido. Ahora la música es bien Sexual. explícita. Wow. Entonces, yo recuerdo que ella escuchaba las canciones y ella es de las que aprende así. Ay, Dios mío. Entonces cantaba la canción y yo le decía, mira, ¿de dónde tú escuchaste eso? Hasta que entonces yo empecé a decirle, ok, examina ese contenido. ¿Qué dice? ¿Ese Claro. contenido es bueno para ti? ¿Tú crees que eso está correcto lo que dice? Pero muchas veces yo he tenido jóvenes que yo les he dicho, ¿qué tú estás cantando? Esto se escucha chévere. Y yo, ok, ¿qué dice eso? Claro. Ay, déjame ver, como que nunca me he puesto a Se pensar. deja llevar por Wow. el ritmo de la En melodía, eso, pero no la no el esencia de la contenido. letra, ni el contenido. Pero cantan el contenido. Ujú. Pero Claro. ni siquiera lo han llevado a reflexión. Claro. Y eso es un problema enseñarlo. serio que estamos teniendo nosotros como padres. Tenemos que hacer algo urgente en ese renglón, porque nuestros hijos son la generación que Dios está levantando para hacer cosas Extraordinarias. Claro, Necesitamos nosotros hacer Es algo. como, como una síntesis, digo, lo que estoy tratando de entender es, o que he entendido en este programa, es que, padre, la primera persona que tiene que rescatar la función de los pensamientos del anonimato eres tú. Nuestros hijos no tienen esa capacidad, no tienen esa fórmula, no tienen ese mecanismo para realizarlo. Y cuando digo rescatar es que tienes que mover y darle explicaciones a tu hijo para que atiendan y enfoque con sus pensamientos lo que es correcto en la vida, Así es. lo que tiene valores, lo que tiene principios, lo que es derivado de Dios. Es decir, tú vas a guiar a tu hijo a que él enfoque los pensamientos en lo que es correcto, ¿ok? En lo que produce frutos de naturaleza espiritual, de crecimiento y de madurez, porque ellos no van a saber hacerlo. Y claro, todo lo que pasa ahorita, como dije ahorita, todo lo que pasa y se filtra a través de los pensamientos van a moldear el pensamiento, van a configurar el pensamiento, van a añadirle perfil al pensamiento y van a añadirle prerrogativas al pensamiento. Significa eso que una vez el pensamiento tiene todos esos baluartes de diseño por Dios en la configuración de los pensamientos, los mismos pensamientos van a discriminar y a filtrar. Pero primero hay que enseñarle los moldes, la estructura del pensamiento, las fórmulas en lo que deben pensar o no deben pensar, y poco a poco van asimilando ese proceso para que después ellos sean capaces de poner sus pensamientos en función de la vida, para el bien de ellos, para el bien de lo que Dios quiere darle como propósitos en la vida de ese niño, para desarrollarlo y en función para hacerle referencia, porque, y concluyo con esto, los verdaderos caminos de nuestra vida, espiritualmente hablando, no están en los pasos físicos que nosotros hacemos fuera de nosotros, sino en los pensamientos correctos que Dios nos ha dado. Como dice mi pastora, apóstol Wanda Rolón, no somos perfectos, pero tenemos que ser correctos. Claro. ¿Ves? Y entonces yo creo que ahí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro. Y ahí es lo que habla la pastora, de que hay que discernir. Pastora. Tal vez muchos de los que nos escuchen digan, es que ya a mí se me hizo tarde. Si tus hijos todavía viven bajo el techo de tu casa, no importa la edad que tengan, Claro. es un buen tiempo
Claro, todavía hay tiempo. Todavía tienes tiempo. Pero lo que sí te recomendaría, si me lo permiten los que claro, escuchan, es que no comiences bajo, si ya sabes que has permitido unas cosas y quieres retomar esto como lo que el Señor, ¿verdad?, desea para tu familia, creo que es importante que no comiences bajo el manto de la imposición, sino que hables con ellos y les pidas perdón por todo el tiempo que habías ignorado o habías delegado esa posición, y que pidiéndole perdón, diciéndole, yo desde ahora quiero ser más responsable con esto, me gustaría que me ayudaras con unos límites que quiero establecer, van a ser de bendición para ti, van a ser de bendición para mí. Nuestra familia tal vez no trabajó esto a tiempo, pero yo creo que todavía hay oportunidad. Si me lo permite, yo te amo y no quiero que esto siga de alguna manera en una ruta que lleva que no debe ser. Y bajo ese marco, yo aseguro que cualquier adolescente, joven y niño va a sentirse animado y amado. Animado a hacer los cambios y a seguir las instrucciones. Y aunque a veces haya algún tipo de, ¿verdad?, reparo, otra vez bajo el marco del amor y del perdón, eso puede lograrse. Qué importante, qué lindo. Bueno, nosotros ya tenemos que, ¿verdad?, terminar este programa en el día de hoy. Vamos a pasar al pensamiento del día. Ha sido un placer tenerla aquí en este programa Cerebro Espiritual. Y gracias, pastora Wendy González, por tu aportación. Esperamos en un futuro volverla a tener como recurso. Dios bendiga a aquellas personas que nos escuchan y nos han sintonizado. Bendiciones a todos. Bendiciones. El tema de hoy, que fue la responsabilidad que tienen los padres para enseñar a sus hijos a pensar espiritualmente, nos es un desafío, claro, y nos es un reto. Pero Dios nos ha dado todas las instrucciones, nos ha dado los modelajes, nos ha dado los ejemplos. Y como son niños y son jóvenes, también en las Santas Escrituras podemos encontrar muchos niños, muchos jóvenes, que son por referencia a nuestros jóvenes del día de hoy. Rescatemos la vida de esos héroes bíblicos en que están ahí haciendo vida, realizando los retos y los desafíos de su tiempo, porque los retos y desafíos del tiempo pasado posiblemente son diferentes, pero son como quiera retos y desafíos. Y ahí en las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos de muchos de los héroes de la fe que antes de hablar de las dimensiones que ellos lograron en la fe, siempre fueron niños, y que desde las Sagradas Escrituras nos enseñan la referencia de cómo ellos actuaron y vivieron de acuerdo al perfil y el diseño que Dios había establecido para ellos. Volvamos a las Escrituras, y en la Escritura habremos de encontrar todos esos fundamentos, las referencias y la educación necesaria para criar a nuestros hijos. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.